Soy Jake, tengo 26 años. Y hasta hace unos meses vivía con mis padres, no porque quisiera, sino porque intentaba echarles una mano. A mi padre lo habían despedido el año anterior y a mi madre le habían reducido las horas, así que volví a casa para aportar. Yo pagaba la luz, el internet e incluso casi toda la compra. No era nada glamuroso, pero pensé que sería algo temporal. Trabajaba a jornada completa como desarrollador web y además hacía trabajos freelance, así que me lo podía permitir. Lo que no me esperaba era lo rápido que pasaría de ser el héroe de la casa a que me trataran como a un invitado no deseado. Al principio, todo parecía ir bien. Estaban agradecidos, o al menos lo aparentaban. Mi madre decía cosas como: «Qué suerte tenemos de que estés aquí. De verdad estás dando la cara, Jake». Pero ese tono se acabó pronto. Tras los primeros meses, todo cambió. Empezaron con comentarios, pequeñas pullas que en ese momento no parecían gran cosa. Mi padre soltaba: «Siempre estás pegado al portátil. ¿Es que no ayudas nunca en esta casa?». Aunque yo estuviera pagando la mitad de las cosas. Mi madre murmuraba: «A ver, sigues viviendo bajo nuestro techo». Y si no corría al segundo con lo que me pedía. Aún así, lo dejé pasar. El estrés le cambia a la gente, pensaba. Pero todo fue a peor. Yo compraba comida con mi dinero, ojo, y marcaba un par de cosas que me gustaban para mí. Al día siguiente, desaparecían. Sin explicación, solo un encogimiento de hombros de mi madre y... «No seas egoísta, Jake». Una noche llegué tarde del trabajo y vi a mi padre usando mis auriculares caros con cancelación de ruido, los que uso para reuniones de freelance. «Estaban por ahí tirados», dijo. Cuando le pedí que me preguntara la próxima vez, se rió con desprecio. «Hablas como si esta casa fuera tuya». Yo no dije nada. Quizá ese fue mi error. Me callé demasiado tiempo. Y entonces llegó el golpe de verdad. Era un viernes por la noche. Me acuerdo porque ya iba en modo automático después de una semana eterna de reuniones. Entré por la puerta agotado y, en vez de un «¿qué tal el día?», me cayó un sermón. Mi madre estaba al pie de las escaleras, con los brazos cruzados y la mirada dura. «Tenemos que hablar», dijo. La versión de hablar de mi madre es más bien un interrogatorio de tribunal. Empezó a acusarme de ser irrespetuoso, de comportarme como si fuera el dueño, de no hacer mi parte. Me quedé helado. ¿Pero de qué estás hablando?, pregunté. Estoy pagando la mitad de las facturas. Compro la comida. Ni siquiera os he pedido nada. Y ahí me cortó. Eres solo un invitado en esta casa, Jake. No te creas que aquí pintas nada. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Invitado? Después de todo lo que había hecho. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera. Pero ni siquiera me dejó. Agarró mi maleta del armario del pasillo, la que tenía preparada para viajes de trabajo, y la tiró escaleras abajo. Rebotó en el último escalón y cayó con un golpe sordo casi a mis pies. «Vete a algún sitio donde te quieran», dijo, como si estuviera echando a un desconocido y no a su propio hijo. Me quedé mirándola, sin reaccionar. Mi padre estaba detrás, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. Su silencio lo decía todo. No discutí. No grité. Solo cogí la maleta, subí y empecé a hacer las maletas. No tenía gran cosa, ropa, mi equipo de trabajo, unos libros. Pero se sentía irreal. Lo metí todo en silencio, con el corazón latiéndome a 1000. Todavía no estaba enfadado. Estaba vacío. No paraba de pensar, ¿de verdad ha pasado esto? ¿De verdad me han echado así? Esa noche cargué todo en el coche en silencio. No di portazos. Ni siquiera encendí las luces del garaje. Me fui, conduje hasta un hotel cercano y reservé una habitación para unos días. Aún no tenía un plan. Solo sabía que no podía volver. No después de eso. A la mañana siguiente empezó a subirme la rabia. Abrí el móvil y miré la app del banco. Pagos automáticos. Cada mes estaba cubriendo su luz, su internet y la mitad de la compra.
Cientos de euros que salían puntuales, como un reloj. Sin un gracias. Sin reconocimiento. Solo insultos y una maleta por las escaleras. Así que los paré. Todos. La luz fuera de mi cuenta. Internet cancelado. Y el dinero de la compra, para llenar mi propia nevera donde fuera que me instalara. No se lo dije. No hacía falta. Ya se enterarían. Durante un tiempo, silencio total. Me quedé una semana en el hotel, luego encontré un alquiler temporal y empecé a montar algo más estable. La vida se sentía más ligera, más tranquila. Echaba de menos lo familiar de casa, sí, pero no la hostilidad, no esa sensación de sobrar en mi propia familia. Por fin podía respirar. Y entonces, unas 4 semanas después, pasó. Mi móvil se iluminó con un mensaje de mi padre. Una sola frase. Se acaba de cortar la luz. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Nada. Solo eso. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero y luego respondí. Supongo que el invitado se llevó la electricidad con él. Y puse el móvil en silencio. A la mañana siguiente tenía 15 llamadas perdidas. Una de mi padre, 4 de mi madre. El resto, una mezcla de mi hermana, 2 de mis tías y algunos familiares con los que no hablaba desde hacía meses. Al parecer, la noticia del gran apagón en el barrio perdido de las afueras corrió por la familia más rápido de lo que imaginaba. Al principio ni siquiera escuché los buzones de voz. Ya sabía lo que iban a decir antes de darle al play, confusión, reproches, acusaciones y, seguro, unas cuantas frases para hacerme sentir culpable. Había crecido rodeado de esas tácticas. En mi casa, cebar con la culpa era casi un segundo idioma. Pero después de todo lo que pasó, se me acabó eso de traducir. Al final, escuché uno por pura curiosidad. Era mi madre. Su voz sonaba cortante. Tensa. ¿Histérica? Jaque, esto no tiene ninguna gracia. Tu padre tuvo que estar a oscuras anoche. Ni siquiera podíamos cargar los móviles. La comida de la nevera se está echando a perder, y tu hermana viene a cenar hoy. No vamos a dejar que sabotees a esta familia solo porque te has puesto dramático. Llámame. ¿Sabotear? ¿Dramático? Ni me sorprendió. Así era como lo veía ella. Que yo me ocupara de mi vida era sabotaje, porque significaba que ya no estaba sosteniendo la suya. No contesté. Y tampoco hacía falta, porque mientras ellos se venían abajo a oscuras, yo estaba sentado en mi nuevo apartamento, con los pies encima de una mesita de café de Ikea, tomándome un café en paz. Por fin había firmado el contrato de un piso para mí. Nada del otro mundo, un apartamento de un dormitorio, con buena luz y un wifi decente. Pero era mío. Y por primera vez en lo que me parecieron años, no me sentí una carga. Lo fuerte es que aún no parecían darse cuenta de lo que habían hecho. No era solo lo de los suministros. Era todo lo que había llevado hasta esa noche. El comerte la cabeza, la prepotencia, como convertían la amabilidad en obligación. Esos meses en los que yo ayudaba, daba, estaba ahí, reducidos a no actúes como si esto fuera tu casa. Y no se quedó en la luz. Unos días después, mi padre volvió a escribirme. Jaque, ¿tampoco hay internet? ¿Se te ha olvidado pagar otra vez? ¿Otra vez? No había otra vez. En mi vida había dejado un pago colgado. Siempre me aseguré de que tuvieran lo que necesitaban, a tiempo, siempre. Y ahora que yo no lo hacía, lo trataban como si hubiese sido un despiste. Como si se me hubieran pasado mis obligaciones en vez de haber decidido dejar de ser su duende de los recibos gratis. Así que escribí una respuesta, la borré, escribí otra, la borré también. Al final me quedé con: debe ser un fastidio. Ojalá lo solucionéis. La envié. Y seguí con mi vida. Unas horas después, me llamó mi hermana. Para que te hagas una idea, mi hermana Liz siempre ha sido la niña de oro. Vive a 2 horas y viene, como mucho, 3 veces al año, pero cuando aparece lo hace con regalos, abrazos enormes y captions de Instagram tipo: no hay nada como el tiempo en familia. Luego se va en su Tesla y a mí me toca recoger la mesa después de la cena. No me llamó para saber cómo estaba.
No. Ni un hola, Jaque, ¿qué tal? Fue directa al cuello. ¿Qué coño está pasando? Me soltó. ¿Por qué dicen mamá y papá que les has cortado la luz y el wifi? ¿De verdad los estás castigando solo porque se te han herido los sentimientos? ¿Mis sentimientos? Respiré hondo. Liz, me tiraron la maleta por las escaleras y me dijeron que me fuera a donde me quisieran. Así que me fui. Silencio al otro lado. Luego un bufido. Eres un dramático. Ahí estaba otra vez. La palabra del día. No discutí. Solo dije. Mira, no voy a pagarle nada a gente que no me respeta. Si eso me convierte en el villano de su historia, pues vale. Colgó unos minutos después, todavía cabreada. Pero hubo algo en la forma en que terminó la llamada que me hizo pensar que no estaba llamando solo por ellos. Quizá una parte de ella empezaba a preguntarse cómo se había llegado a ese punto. A mí me daba igual. No iba a intentar ganármela. Ya había terminado de intentar ganarme a nadie. Pasaron unos días más. Otro buzón de voz de mi madre. Este más bajo, menos furioso. Jaque, no sé qué te pasa, pero esto no es propio de ti. Tú no abandonas a la familia así. Eres mejor que esto. Ese sí me tocó. No voy a mentir. Por un segundo sentí ese tirón, esa culpa vieja que siempre me hacía dudar cada vez que me plantaba. ¿Y si me estoy pasando? ¿Y si debería llamar? Pero miré a mi alrededor. Mi piso. Mi espacio. Sin miradas heladas. Sin ese silencio ingrato. Solo paz. Y me acordé, yo no fui quien se fue. Fueron ellos. Me echaron. Me llamaron invitado. Me hicieron sentir un estorbo por ayudarles a sobrevivir. Yo solo dejé de tapar el agujero que ellos mismos no paraban de cavar. No era mi responsabilidad maquillar su orgullo ni pagar penitencia por ser el hijo al que no supieron valorar. Ese fin de semana, por fin bloqueé sus números. No por rabia, sino por supervivencia. Necesitaba espacio, tiempo, silencio. Dejé un único mensaje en el antiguo grupo familiar antes de desaparecer del todo. Gracias por el recordatorio. Prefiero ser un invitado en mi propia vida que un prisionero en la vuestra. Y con eso, me desconecté. Pero no fue el final. Porque justo cuando pensé que el drama por fin se había apagado, pasó algo que lo hizo estallar otra vez. Estaba a mitad de preparar comida para la semana, con los auriculares puestos, la playlist sonando, cortando verduras en mi cocina pequeña pero extrañamente perfecta, cuando el móvil vibró. Era un correo. Asunto, urgente, aviso de cuenta en mora. Era de la compañía eléctrica. Al principio pensé que se habían equivocado y se lo habían mandado a la persona equivocada. Pero al abrirlo vi que estaba claramente dirigido a mí. Lo raro era que no era de mi dirección actual. Era de la dirección de mis padres. Me quedé helado. En mitad del mensaje había una frase pequeña que lo explicaba todo. Tu nombre figura actualmente como titular principal del suministro en la antigua dirección. Había cancelado el pago automático. Había quitado la tarjeta, pero nunca cambié el nombre del titular. Eso significaba que las facturas atrasadas, con recargos y penalizaciones, seguían estando técnicamente a mi nombre. Y si seguían dejando de pagar, la deuda me iba a salpicar a mí en el historial crediticio. Se me cayó el estómago. No había caído en eso. Tendría que haber traspasado la cuenta por completo antes de irme. Error de novato. Abrí el portal de la compañía e intenté cambiar el titular, pero no me dejaba. No sin la firma de los residentes actuales. Mis padres, claro. Llamé de inmediato al servicio de atención al cliente. Y después de estar en espera lo que me parecieron horas, una mujer muy amable me explicó que, a menos que los residentes presentaran el formulario de cambio de responsabilidad, yo seguiría siendo el titular oficial. Podían seguir acumulando facturas impagadas a mi nombre si les daba la gana. Y legalmente, la compañía seguiría viniendo a por mí. Entonces, a ver si lo entiendo, dije, paseándome por el salón. Ellos viven ahí, usan la luz, y yo me como las consecuencias.
Lo siento mucho, señor, dijo ella. Y sonaba de verdad compasiva. Esto pasa más de lo que imagina. Colgué con el corazón a mil. Aún no estaba enfadado. Estaba en shock. Yo me había ido. Me había callado. Pero ahora me estaban arrastrando de vuelta por la única cosa que se me olvidó quemar, el rastro en el papel. Así que hice lo que tendría que haber hecho semanas antes. Volví en coche. No para reconciliarme, no para explicar nada, solo para resolverlo. Fue rarísimo volver a ese barrio. No había regresado desde la noche en que tiraron mi maleta por las escaleras. Tenía las manos sudadas cuando entré en el camino de entrada. La casa estaba igual. La luz del porche estaba encendida incluso de día, una manía que a mi padre siempre le había dado rabia. Irónico, porque sube la factura. Subí hasta la puerta y llamé. Nada. Volví a llamar, esta vez más fuerte. Por fin oí pasos. Se abrió la puerta y ahí estaba mi madre, con los brazos cruzados, los ojos entornados como si estuviera esperando a alguien que le caía mal. ¿Qué quieres?, preguntó, seca. Le enseñé el formulario de la compañía. Tienes que firmar esto. Estáis usando la luz. Vivís aquí. Os hacéis responsables. Miró el papel como si le diera asco. No voy a firmar nada hasta que me expliques por qué estás actuando así. Y ahí fue. Ahí fue cuando me hirvió la sangre. Toda la rabia acumulada en silencio, toda la culpa que me intentaban meter, todo ese derecho que se creían tener, se me subió al pecho y me salió antes de poder frenarlo. ¿Que por qué estoy actuando así? Me dijisteis que yo aquí solo era un invitado. Me echasteis como si fuera un cualquiera. Y ahora queréis que yo cargue con una factura de luz que ni siquiera estáis pagando. Se quedó descolocada un segundo, pero se recompuso enseguida. No retuerzas las cosas. Nosotros nunca te dijimos que te fueras. Tú decidiste marcharte y ahora nos estás castigando, nos has cortado todo y estás haciendo que quedemos como unos aprovechados delante de la familia. No, dije, firme. Sí me lo dijisteis. Me dijiste, vete a un sitio donde te quieran. Y eso hice. Y ahora te digo yo a ti, haceos responsables. Esto no es venganza. Son consecuencias. Le volví a ofrecer el formulario. No lo cogió. Detrás de ella vi aparecer a mi padre en el pasillo, con los brazos cruzados, mirando. Vamos, Jaque, dijo. Estás exagerando. No hacía falta cortar todo y complicarlo más de la cuenta. Me reí. Una risa corta, amarga. Yo no lo compliqué. Yo lo hice justo. Si queréis usar las luces, la nevera y el wifi, los pagáis. Así funciona ser adulto. Así funciona el respeto. Mi madre resopló. Esto va de más que de facturas. Estás rompiendo esta familia. No, respondí, dando un paso atrás. La rompisteis vosotros la noche en que me hicisteis sentir que no era nada más que un inquilino en mi propia casa. Dejé el formulario en el umbral y me giré para irme. Firmadlo o no. Pero el próximo recargo, lo pagáis vosotros. No yo. Mientras me alejaba, la oí decir mi nombre, pero no me detuve. No me giré. Me metí en el coche y me fui. El corazón me iba a 1000, pero con cada kilómetro me sentía más ligero. Y durante un tiempo no supe qué iban a decidir, hasta que una semana después me llegó un correo de la compañía. Transferencia de responsabilidad de la cuenta confirmada. Ni un mensaje de mis padres, ni una disculpa, ni un vale. Solo silencio. Pero el silencio era justo lo que yo siempre había querido. O al menos lo fue, hasta la siguiente reunión familiar, cuando todo lo que había dejado atrás volvió de golpe, y descubrí que ya tenían una nueva víctima. Y esta vez yo no iba a callarme. La siguiente reunión familiar fue el brunch de Pascua. Normalmente lo habría evitado. De hecho, pensaba no ir. Pero el día anterior mi prima Sara me escribió de la nada. Hola, puso. ¿Vienes mañana? Deberías venir. Hay algo raro. Me quedé mirando su mensaje un rato antes de contestar. ¿Raro en qué sentido?
Sara respondió. Tu madre está diciendo cosas sobre ti, pero también sobre Zoe. Zoe, mi prima pequeña. Tenía 19 años, estaba terminando su primer año de universidad, y era de las pocas personas de la familia que nunca me había tratado como si yo fuera un cajero automático con piernas. Un encanto de chica, tranquila, y siempre ayudaba a recoger después de las comidas cuando nadie más lo hacía. Volví a escribir. ¿Qué tipo de cosas? Sara contestó. Está intentando cargarle a ella lo de las facturas impagadas. Dice que Zoe les pidió dinero y nunca se lo devolvió. Que últimamente les está suponiendo un problema económico. ¿Cómo, like what? Sentí que se me retorcía el estómago. Tenía sentido, del modo más retorcido posible. Necesitaban un nuevo chivo expiatorio, alguien más joven, alguien con menos fuerza para plantarse. Y Zoe era vulnerable. Durante las vacaciones de primavera había ido de sofá en sofá porque habían cerrado la residencia y no quería volver a casa. No contesté al momento. Me quedé mirando la pantalla, hirviendo por dentro. No habían aprendido nada. Nada de lo que pasó entre nosotros. Nada de las consecuencias. Nada del silencio que yo les había dado. No querían reflexionar. Querían otro blanco. Así que fui. No por obligación. No por nostalgia. Fui porque alguien tenía que hacerlo. La reunión este año era en casa de mis tíos. Un brunch grande en el jardín. Mesas de plástico blancas con manteles en tonos pastel. Bandejas de fruta del Costco. Sillas plegables. Ese ambiente típico de reunión familiar. Todo parecía normal. Pero en cuanto bajé del coche y entré al jardín, las conversaciones se apagaron un poco. Algunas cabezas se giraron, las miradas me siguieron, y ahí estaba mi madre. Blusa perfectamente planchada, las manos ocupadas con una bandeja de huevos rellenos, sonriendo como si entre nosotros no hubiera pasado nada. Como si yo no me hubiera ido, como si ella no me hubiera dicho que yo no pintaba nada allí. No me saludó. Ni siquiera asintió. Simplemente siguió colocando la comida como si yo no existiera. Pero yo no estaba allí por ella. Vi a Zoe sentada sola en una mesa al fondo, con el móvil en la mano, los auriculares puestos. Levantó la vista cuando me vio, abrió un poco los ojos y luego sonrió. Pequeño, pero de verdad. Hola, dije, sentándome a su lado. ¿Has venido? Preguntó. ¿Estás bien? Dudó un segundo y se encogió de hombros. Sí, bueno. Estoy intentando pasar desapercibida. Tu madre está un poco rara. Me incliné hacia ella. Ya lo sé. Sara me lo ha contado. Su cara se tensó. Le dijeron a la tía Dana que yo les estoy pidiendo dinero, que les debo unos cientos, pero si es que ni siquiera los he visto en meses. No les debes nada, dije, tajante. Ella asintió, pero apretó la mandíbula. Lo sé, pero nadie dice nada cuando empiezan con sus historias. La gente solo asiente. Incluso el tío Gary, y él sabe de sobra cómo son. Me recosté, mirando el jardín. Mi padre estaba en la barbacoa. Mi hermana se hacía selfies con los niños. Mi madre servía zumo en vasos de papel como si fuera la reina del barrio, y todo el mundo fingía que no notaba la tensión. Ahí fue cuando tomé la decisión. Me levanté. Vamos, le dije a Zoe. No vas a quedarte aquí atrás escondida mientras te dejan por el suelo delante de toda la familia. Jaque, en serio. Yo ya iba directo a la mesa principal, justo donde mi madre estaba colocando un centro de mesa. Ella levantó la vista justo a tiempo para verme coger el cuchillo del pastel y golpearlo suavemente contra un plato. Clean, clean, clean. Varias cabezas se giraron. Dije, alzando la voz. Perdón por interrumpir. Solo quería decir unas palabras. Se oyó ese suspiro colectivo que recorre a una familia entera cuando huele drama. Vi a mi madre quedarse quieta a mitad de movimiento. Ya sé que normalmente no hacemos discursos en el brunch de Pascua, seguí, con voz tranquila pero clara. Pero ya que estamos todos aquí, creo que es un buen momento para aclarar algo. Me giré hacia los demás.
Hace unos meses me fui de casa de mis padres. No porque me saliera un trabajo fuera. No porque me enamorara o encontrara el piso de mis sueños. Me fui porque mi madre me dijo que yo era solo un invitado en esa casa. Tiró mi maleta por las escaleras y me dijo que me fuera a donde me quisieran. Y eso hice. En silencio. Con respeto. El silencio ahora sí era total, espeso. Pero por lo visto eso no fue suficiente, porque en vez de hacerse cargo de lo que pasó, mis padres han preferido ir contando por ahí que yo los abandoné, que los dejé tirados, que los estoy castigando. La cara de mi madre ya estaba roja. Jaque, esto no es. No, mamá, la corté, con la voz afilada. Ya no puedes manejar tú la historia. Me giré un poco e hice un gesto a Zoe para que se acercara. Dudó, pero se levantó y vino conmigo. Le puse una mano en el hombro. Y ahora están haciendo lo mismo con Zoe. Van soltando que les debe dinero, que se está aprovechando, que ahora el problema es ella. Miré alrededor del jardín. Me da igual lo que penséis de mí. Igual creéis que soy un dramático. Igual pensáis que exageré. Vale. Pero Zoe no se merece esto. No ha hecho nada malo. Y si eres de los que escuchan estas historias y asienten sin preguntar la otra versión, entonces quizá tú también eres parte del problema. Nadie dijo nada. Durante 10 segundos largos, el jardín fue una foto congelada. Luego, poco a poco, uno de mis tíos murmuró. No sabía que era así. Otra tía soltó. A mí me dijeron que te mudaste por una oferta de trabajo. Mi madre parecía a punto de explotar. Apretaba la mandíbula tan fuerte que pensé que se le iban a partir los dientes. Jaque, este no es el momento ni el lugar. Curioso, dije, cogiendo mi plato. Porque cuando me echasteis, tampoco era el momento ni el lugar. Fui a la mesa, me serví una porción de quiche y volví a sentarme al lado de Zoe, como si no hubiera pasado nada. El resto del brunch fue silencioso. Mis padres se fueron pronto. Mi hermana no se despidió. Pero Zoe sonrió. No esa sonrisa educada de compromiso. Sonrió de verdad, como alguien que por fin ve que la balanza empieza a moverse. Unas semanas después, me escribió diciendo que había conseguido trabajo en una librería del barrio y que había encontrado un subarriendo barato con una compañera de piso. Me dio las gracias por respaldarla. Yo le respondí. Siempre. En cuanto a mis padres, no hemos vuelto a hablar desde entonces. Me llegó por ahí que por fin tuvieron que aprender a ajustarse el cinturón. Incluso se buscaron trabajos a media jornada. Dejaron de hacerse las víctimas cuando se dieron cuenta de que ya nadie les compraba el cuento. ¿Y yo? Estoy viviendo mi vida, no como un invitado, no como una carga, sino como alguien que por fin dejó de pedir permiso para ocupar espacio, y empezó a tomarlo.